Muchas gracias por asistir a esta masterclass, por participar y dedicar su tiempo a esta materia tan importante que la verdad despierta mucho interés, año tras año lo vamos viendo. Yo soy Irene Torres, soy abogada y coordinadora de formación dentro de la Fundación Franz Weber, que como saben es una de las entidades organizadoras de este evento, junto con Intercits, operadores jurídicos por los animales. Y bueno, les explico rápidamente la dinámica del evento. Aproximadamente la masterclass tendrá una duración de 2 horas, pero dedicaremos al menos media hora a tratar de resolver las cuestiones que vayan teniendo. Podrán realizar sus preguntas agradecemos mediante el chat de preguntas y respuestas que iremos moderando para intentar que María Luisa pueda solucionar todas las cuestiones al final de la exposición, al final de la ponencia, y que todas esas dudas, aunque puede que no dé tiempo a resolverlas todas, pero esperemos que sí, que la mayoría puedan ser resueltas. Hemos querido hacer esta masterclass porque ya el año pasado realizamos un curso sobre procedimientos sancionadores en materia de protección animal, en aquella ocasión en el marco del IPA, que es el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal, un proyecto de la Fundación Franz Weber, que ahora está enmarcado en cursos internacionales y también específicos para Latinoamérica. Y la verdad es que el curso tuvo una demanda muy importante y también las encuestas de satisfacción que recibimos fueron muy positivas. Por tanto, entendimos que era una materia y, de hecho, volvemos a cerciorarnos que así es, que despierta mucho interés, que es necesario formarse en ella y que es realmente importante porque puede contribuir a una verdadera protección de los animales, ¿no? en la práctica. Y de hecho este año queremos volver a repetir este curso de procedimientos sancionadores en materia de protección animal. Por tanto, si después de esta masterclass quieren aumentar sus conocimientos, quieren profundizar en la materia, vamos a tener un curso disponible sobre toda esta materia específica, donde tendrán oportunidad de participar en más masterclass, en más foros, sesiones de tutorías, podrán acceder a documentación elaborada por la docente también. Y esto será a través de y esto se lo cuento en primicia porque todavía no lo hemos lanzado, de la Escuela Fundación Franz Weber, que es una nueva plataforma educativa que lanzaremos en el día de mañana desde la Fundación Franz Weber, donde además de estar estos cursos de ámbito internacional, también tendremos cursos ya específicos y enmarcados en España, en la normativa española, en el contexto 100%, porque como saben, la materia de protección animal es multidisciplinar y es realmente internacional. Hay muchas cuestiones que son comunes, pero en cuanto a lo que la normativa se refiere, pues sí que estaría este curso 100% enmarcado en nuestro territorio, aunque en la Fundación también tenemos muchas personas interesadas en formación que son de otros países. La Escuela Fundación Franz Weber pretende ser también una comunidad educativa en la que todos podamos compartir conocimientos sobre materias relacionadas tanto con la protección de los animales como también la protección de la naturaleza. Vamos a tener no solamente distintos cursos, algunos que son asincrónicos, es decir, en los que se pueden inscribir en cualquier momento y realizar a su propio ritmo, sin tener que estar necesariamente conectados junto con los docentes, y otros también tienen esta opción de participar en masterclass, en sesiones de tutorías, en foros en los que sí tiene que estar, son sincrónicos, por tanto sí que tienen que estar conectados a la misma vez con la docente y ya tienen unos horarios y unas fechas establecidas. Iremos realizando también distintas masterclass poco a poco sobre diferentes cuestiones. De hecho, también no sé si han podido ver en nuestras redes sociales que el día 25 tenemos otra masterclass gratuita sobre los perros mal catalogados como potencialmente peligrosos. Por lo tanto, les invito a que estén atentos mañana a nuestras redes sociales y puedan acceder a la página web de Escuela Fundación Franz Weber y ver toda nuestra oferta formativa. Y también podrán preinscribirse a este curso de procedimientos sancionadores en materia de protección animal en el ámbito municipal, que dará comienzo muy prontito, a finales de mes. Bueno, y sin más dilación, ya voy a dar paso a María Luisa, a la ponente. Pueden ir formulando sus preguntas a lo largo de la masterclass. Las iremos agrupando también, pues hay algunas que están relacionadas entre sí, y al final tendremos ese espacio para que María Luisa pueda solventar todas estas preguntas.
María Luisa la presento también. Ella es abogada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Además, es presidenta de la sección de Defensa y Protección de los Animales y además también asesora jurídicamente y es docente de cursos de protección animal y asesora jurídicamente a ayuntamientos y otras entidades para mejorar sus normas de protección animal. Así que nada, estamos encantados de contar con ella de nuevo tras el éxito que ha tenido el año pasado su curso y también el éxito que ha despertado, el interés que ha despertado esta masterclass. Así que esperamos realmente que les resulte de provecho y ya doy paso a María Luisa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias Irene, gracias a la Fundación Franz Weber, gracias a Intercid por darme la oportunidad por invitarme a esta masterclass. Por supuesto, también agradecer sobre todo a los participantes que tengan interés en un tema que muchas veces está olvidado dentro de la esfera de la protección animal. Voy a intentar en esta exposición dar respuesta a la pregunta que nos hemos hecho en el título, ¿no?, de esta ponencia, que es si afecta en la protección animal la existencia o no de un procedimiento sancionador en los ayuntamientos. Como introducción me gustaría haceros una breve introducción de cómo está la cuestión legislativa sobre la protección animal y también la visión social que hay de la misma. En los últimos años creo que todos somos conscientes de que se ha hecho un aumento muy importante por parte de la sociedad de la sensibilización en la materia de protección a los animales y de denuncias del maltrato animal. Tradicionalmente sabemos que el derecho ha prestado un cierto nivel de protección, pero lo hacía de una forma exclusiva teniendo a los animales como objetos de uso. Es decir, lo que se estaba protegiendo era la propiedad de los humanos sobre los animales. Y se reconocía el interés en los animales exclusivamente en el beneficio que nos podían reportar económicamente a los humanos. Eso hasta hace unos años era como esto funcionaba, ¿no? No se tenía en cuenta la protección animal. En los últimos años ha avanzado mucho, y ya no hablamos solo de animales, en los últimos 200 años ha avanzado mucho la sociedad en el reconocimiento de los derechos éticos y civiles. Ha derogado la discriminación racial, la religiosa y de género. Y posiblemente el último bastión ético y legal que nos quede por superar es el de proporcionar a los animales el estatus de sujetos de derecho, que merecen por la simple cuestión de que son seres vivos y de que están dotados de sensibilidad. Estas ideas se han ido reflejando en diversas leyes y fue muy importante la promulgación del Código Penal, la reforma del Código Penal en el 2003, que introdujo los delitos de maltrato animal. Posteriormente, dicho Código Penal en el 2010 y en el 2015 continuó ampliando estos tipos penales y endureciendo las penas. Desde el punto de vista civil, la actual regulación, la que tenemos todavía del Código Civil, dota a los animales del estatuto jurídico de cosas, exactamente de bienes semovientes, es decir, cosas que caminan. La verdad es que esto es algo muy curioso, pero es así. Afortunadamente, esta concepción de los animales dentro del Código Civil va a cambiar. Supongo que ya todos habéis tenido conocimiento de que el pasado mes de octubre la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Código Civil. Ahora mismo está en trámite en el Senado para considerarlos como seres sintientes dotados de sensibilidad. Para mí esta reforma del Código Civil es histórica. Y es histórica porque la descosificación de los animales, su reconocimiento como seres dotados de sensibilidad, va a afectar a todo el ordenamiento jurídico. Es indudable que puede provocar también otra reforma en el Código Penal. Quienes trabajamos en esta materia de protección animal consideramos que es muy necesaria esta reforma del Código Penal y que debe incluirse dentro del maltrato a animales que ahora mismo no están incluidos. Supongo que también seréis conocedores a través de los medios de comunicación
de actuaciones bueno, absolutamente aberrantes sobre animales en libertad, sobre animales salvajes, sobre zorros o sobre jabalíes, que no constituyen delito porque no están recogidos, no están protegidos por el Código Penal. Entonces, yo creo que esta reforma del Código Civil va a favorecer mucho también esto. Dentro del ámbito, y entrando ya un poco en el tema, dentro del ámbito de la protección animal, de la prevención de las conductas de maltrato, el derecho se mueve en dos ámbitos fundamentales. Uno es el derecho penal, que todos conocemos bien, y otro es el derecho administrativo. Las dos ramas se preocupan de lo mismo, de la protección y del bienestar de los animales. Tanto el uno como el otro están castigando acciones antijurídicas orientadas a la protección del bien jurídico protegido, que el bien jurídico protegido son los animales. Entonces, será el legislador el que, según aprecie una mayor o menor gravedad, establecerá si es un ilícito administrativo o es un ilícito penal. En realidad no hay diferencias, muchas diferencias entre el penal y el administrativo, pero sí que tendremos que diferenciarlos en orden a la gravedad. Los menos graves administrativos, los más graves delitos del Código Penal. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Uno de los casos más habituales en esta materia, que es el abandono de los animales, podemos decir que quedaría en el ámbito administrativo todo aquel abandono que no supone riesgo para la vida e integridad del animal, sería una infracción administrativa, y si existe un riesgo para la vida y la integridad, estaríamos hablando ya de un delito de aplicación del Código Penal. En esta exposición nos vamos a centrar en el ámbito administrativo, que yo siempre digo que es ese gran desconocido, ¿no?, en materia de protección animal. Os voy a introducir brevemente el panorama legislativo, porque aquí nos encontramos con tres tipos de legislaciones: la legislación estatal, la autonómica y la local, la municipal. Dentro del ámbito estatal, la evolución en España de esta normativa de protección animal ha ido siempre ligada al derecho comunitario, a la Unión Europea, a las normas que establecía la Unión Europea. Porque a día de hoy no existe en España o hay un vacío legal a nivel estatal de una regulación, pues, de los animales, por ejemplo, de compañía, que son los que nos rodean, los que estamos siempre viviendo con ellos. No obstante, la buena noticia es que supongo que también sois conocedores de que ahora, el pasado mes, o a principios de este mes, se ha publicado el borrador del anteproyecto de ley de derechos de los animales, que ha sido impulsado por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Asuntos Sociales. Esperamos que esta ley, el borrador lo estamos estudiando, y que esta ley suponga la aplicación a nivel nacional de una serie de estándares mínimos en cuanto a lo que supone protección y bienestar animal. Hasta que esta ley se promulgue, ahí no tenemos nada con respecto a los animales de compañía, como os he dicho. La normativa estatal que tenemos hasta ahora se constituye por unas leyes básicas, que son, pues, una ley de sanidad animal, una ley de cuidado de los animales, transporte, explotación y sacrificio. Está todo orientado, pues al tema, de ganaderías, de sacrificio para el consumo, etcétera, etcétera. Y luego también hay una legislación sobre experimentación de animales y fines científicos. Las explotaciones ganaderas también tienen su propia regulación, las explotaciones avícolas, etcétera, etcétera. En el ámbito de animales domésticos, lo único que tenemos a nivel estatal es la famosa Ley 50 del 99, la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos. Esta ley, que siempre he sido muy crítica con ella, según nos adelanta el borrador del anteproyecto que ha publicado el Ministerio, pues es una buena noticia que las especies caninas, nos dice la ley, no van a ser ya objeto de ser considerados como especies potencialmente peligrosas. Lo que habla, o lo que nos dice este borrador, es que
habrá que remitirse a estudios de sociabilidad. Es decir, que los perros, en este caso, ya no serán catalogados por raza, lo cual, desde mi punto de vista, es muy injusto, sino por comportamiento, en el caso de que haya un comportamiento manifiestamente agresivo. Hasta aquí la legislación estatal, muy resumidamente, ¿no? Pasamos ahora a la legislación autonómica. Como hemos dicho, ante la ausencia de una legislación estatal, las comunidades autónomas, por las competencias que les atribuye la Constitución, han afrontado el tema del bienestar y de la tenencia responsable de los animales. La intervención pública, pues, en este asunto ha sido solventada de forma autonómica y se ha hecho en base a unos títulos competenciales, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución, ignora totalmente el concepto protección animal. No aparece en ningún sitio. Entonces, en base a otras competencias atribuidas a las comunidades autónomas, como puede ser sanidad, higiene, medio ambiente, fauna o seguridad pública, en base a eso es como las comunidades autónomas han regulado esta materia. Tenemos que tener en cuenta que en España tenemos 17 autonomías, más 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y ello implica que tenemos 17 leyes de protección animal diferentes, publicadas en momentos distintos, no todas igual de garantistas con la protección animal, ya que al no existir, como decimos, una norma estatal, un marco estatal, no se han armonizado los estándares mínimos que cada comunidad autónoma debe respetar. Insisto en que este tema, esperemos que con la ley marco de bienestar animal consigamos una cierta uniformidad. Y ahora pasaríamos ya a lo que es la legislación local, el ámbito de los ayuntamientos. Como hemos dicho, al margen de las 17 leyes que tenemos de protección animal, tenemos que tener en cuenta que las administraciones locales, los ayuntamientos, tienen un papel muy importante dentro de la protección animal. Y en este ámbito, aparte de las competencias que le da la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7/85, que no le atribuye específicamente competencias en materia de animales, pero bueno, amparándose en otros títulos competenciales que aparecen en los artículos 25 y 26, pues se habilita a los ayuntamientos a que puedan regular aspectos relativos a la tenencia de animales, a su integración en el medio ambiente urbano, por supuesto a salud pública, servicios de limpieza o recogida de residuos. En estas materias pues sí que puede entrar el ayuntamiento. En base a esta competencia que se le otorga por la Ley de Bases de Régimen Local, los ayuntamientos han dictado sus instrumentos normativos, que son las ordenanzas. Ordenanzas municipales, en este caso, de tenencia y de protección animal. También es verdad que difieren mucho unas de otras, porque, lógicamente, cada municipio decide pues, regularlo como mejor le parece, con lo cual también hay mucha diversidad. Tenemos que tener en cuenta, pues, cuando nos encontremos ante un tema de protección animal y tenencia, que debemos de conocer la normativa de la comunidad autónoma y la normativa del municipio al que nos encontremos. En base a eso podemos establecer unos derechos, unas obligaciones y unas infracciones, según el sitio en que nos encontremos. El papel de las entidades locales, insisto, en el tema de la protección animal, para mí resulta fundamental y además cada vez debe serlo más. Las normas dictadas por los ayuntamientos entiendo que deben serlo en base a atender a la salud pública, pero también al bienestar de los animales, a la protección de los animales. Se trata de un ámbito de los ayuntamientos en que, a diferencia de otras especies, de especies protegidas, la administración local sí que tiene aquí mucha relevancia. Tenemos que tener en cuenta que la legislación relativa a la protección de la flora y la fauna silvestre ha ido desapoderando a los ayuntamientos y lo ha hecho a favor de competencias de otras administraciones superiores, como puede ser la administración autonómica o incluso la estatal. Pero en cambio, en el ámbito de los animales de compañía es donde los ayuntamientos tienen su ámbito de desarrollo más adecuado.
y ahí sí que cada vez a los ayuntamientos se les dan más competencias. En cumplimiento de todos estos mandatos legales, como os digo, los ayuntamientos han ido en los últimos años pues adaptando sus ordenanzas a las nuevas demandas de la sociedad y a la necesidad de proteger a los animales, porque si vimos ordenanzas pues, de hace años, se estaban refiriendo exclusivamente a la convivencia humanos-animales, es decir, qué se podía, qué no se podía hacer, pero se estaba cuidando más la salud pública y a los humanos, pero no había normas de bienestar animal. Ahora sí, ahora cualquier ordenanza que podamos estudiar y que sea relativamente reciente, vamos a ver que se está castigando también mucho el maltrato animal. Y ello es porque las ordenanzas, la sociedad exige a sus ayuntamientos pues un trato ético, lo que hemos dicho al principio, un trato ético para los animales y además se los pueden exigir al ayuntamiento porque es la administración más cercana. Siempre que tengamos un problema va a ser el sitio más fácil donde podamos acudir. Por todo lo que os estoy diciendo, la finalidad de las ordenanzas pues tendría pues, los objetivos, ¿no?, que estamos viendo ahí. Alcanzar un nivel máximo de protección y bienestar de los animales, garantizar una tenencia responsable y reducir los abandonos, que es una gran lacra en este ámbito, evitar extravíos reiterados, porque bueno, hay animales que son recogidos por los centros municipales reiteradamente, impedir la procreación incontrolada, todo el tema de la cría particular, que también es un gran problema, minimizar los riesgos de sanidad ambiental. Para la sanidad ambiental es lógico, y preservar, hay que conjugar la tranquilidad, la salud y la seguridad de las personas, pero también de los bienes y de los propios animales. Y son estas ordenanzas, ¿no?, las que atribuyen potestad sancionadora a los ayuntamientos. Las ordenanzas y también las leyes de protección animal de las comunidades autónomas, que le dan también un gran protagonismo. Veremos también cuando el borrador de ley estatal sea aprobado de forma definitiva, porque ahora todavía va a ser objeto de enmiendas y cambios, pues las atribuciones que le puede otorgar a los ayuntamientos. Suponemos que seguirán teniendo ese papel fundamental en recogida, en cuidado e incluso en castigo de las actuaciones ilícitas contra los animales. Se ha discutido siempre si los ayuntamientos pueden o no tener esa potestad sancionadora. Hay una sentencia que, digamos, que solucionó bastante este problema de la potestad sancionadora, una sentencia del Tribunal Supremo del año 2003, que les reconoció a las entidades locales la posibilidad de tipificar infracciones y sanciones con una serie de requisitos y con unas determinadas materias. Luego os explicaré un poco por encima el tema del principio de legalidad. Las infracciones deben ser y sanciones deben ser establecidas por ley. Las ordenanzas son instrumentos, son reglamentos. Entonces, había una cierta discusión sobre si en un reglamento, en una ordenanza, se podían establecer infracciones y sanciones. El Tribunal Supremo lo dejó claro, lo zanjó con esta sentencia y esa sentencia provocó la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, añadiendo unos artículos y añadiendo un título específico que os lo voy a leer textualmente, que se denomina tipificación de infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias. Si queréis consultarlo, son los artículos 139 a 141, entonces ahí permite que se establezcan infracciones y que se establezcan sanciones. Eso sí, con un límite económico. O sea, vamos desde las 750 euros de las sanciones de infracciones leves hasta los 3.000 de las infracciones muy graves. Y ahí sí que hay aspectos de la protección animal que pueden encajar en esas materias. Estas sanciones, estas cuantías, vemos que están muy alejadas de la mayoría de sanciones impuestas por las comunidades autónomas, que son más elevadas. Pero bueno, en las ordenanzas también se pueden recoger estas sanciones, estas infracciones, ya lo veremos un poco más adelante. Es un tema muy amplio este. Entonces yo os quiero dar una visión general, pero hay cosas en las que no vamos a poder
no vamos a poder, ahora mismo no voy a poderlo desarrollar muy ampliamente. Yo sí os diría que en mi papel como abogada, que estaba muy interesada y muy relacionada con estos temas de protección animal, he podido comprobar además que progresivamente, pero cada vez más, con las reformas legislativas que se han producido, que hemos comentado, por ejemplo, el Código Penal, ahora veremos cómo afecta la reforma del Código Civil, he ido viendo que la judicatura, que la fiscalía, los fiscales, están teniendo como mayor implicación al abordar estos temas de maltrato. Sin embargo, también por mi experiencia, de ahí que me preocupe tanto el tema administrativo, mi experiencia y muchas conversaciones con otros profesionales, con asociaciones de protección animal, hay una queja bastante constante de que los ayuntamientos en esta materia no podrían hacer mucho más de lo que hacen. Y yo estoy de acuerdo, los ayuntamientos deben dar servicio a los ciudadanos cuando realizan una denuncia. Cuando ponen en conocimiento de la policía local o del SEPRONA la existencia de actos de maltrato o que incumplen el bienestar animal. Sin embargo, nos encontramos con que a veces, en bastantes más de las ocasiones que querríamos, no se tramitan correctamente los procedimientos sancionadores en esta materia, en protección animal. Probablemente habrá muchas causas. Por una parte es desconocimiento de la normativa. También hay una confusión en cuanto a las competencias sancionadoras, que si ayuntamiento, comunidad autónoma, muchas veces sí que se confunde. ¿Y esto a qué lleva? A que las denuncias se queden sin tramitar, a que los expedientes no lleguen al final y a que las conductas infractoras se queden sin castigo. Así pues, yo entiendo que es muy importante que se conozcan las materias, las competencias y que los ayuntamientos formen, que siempre insisto, a su personal, a sus funcionarios en el conocimiento de todo esto, porque hay otros procedimientos sancionadores sobre otras materias que son muy conocidos y que se desarrollan sin ningún problema. Pongamos, por ejemplo, el tema de tráfico. Seguro que ahí no se queda ningún expediente ni prescrito ni caducado. Eso ya lo sabemos todos. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora un poco iniciándonos en el procedimiento sancionador. ¿Sobre qué normas legales se tiene que apoyar el ayuntamiento para iniciar y para tramitar un procedimiento sancionador? Pues bueno, aquí tenemos primero la legislación estatal, la base para todas las administraciones, la Ley 39/2015, la Ley 40/2015 de procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público. Estas leyes establecen un esquema y unas directrices de cómo deben ser los procedimientos sancionadores. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas comunidades autónomas y muchas ordenanzas que desarrollan su propio procedimiento sancionador. ¿Qué tenemos que saber y conocer? Que en caso de coexistencia de normas estatales, la Ley 39 y la Ley 40, y de normas autonómicas o de ordenanzas, ¿cuál es la norma que debemos aplicar si coexisten las dos? Pues podemos aplicar el procedimiento que establezca la ley autonómica o la ordenanza, siempre y cuando no contradigan a la Ley 39 y a la Ley 40. Porque estas leyes estatales y generales, establecen un procedimiento general, pero hay muchos aspectos que no regulan o que lo regulan dando apertura a otras administraciones, como puede ser la autonómica. Por ejemplo, plazos de resolución de los expedientes, plazo de prescripción del expediente, plazo de caducidad, todo eso puede ser objeto de regulación autonómica. Con lo cual, a la hora de iniciar un procedimiento de esta naturaleza, pues tendremos sobre todo, primero que tener muy claro a qué normativa nos acogemos y qué ley tenemos que aplicar. Otra cuestión importante, muy importante en el procedimiento sancionador, es que la potestad de la administración para sancionar tiene muchísimas solicitudes con el procedimiento penal, con el derecho penal.
Por esto, la Ley 39 y 40, que ahora os acabo de comentar, establecen una serie de garantías para estos procedimientos, igual que lo hay en el derecho penal. Porque la imposición de una sanción ante una infracción tiene que respetar unos principios que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos y que garanticen los derechos fundamentales del propio infractor. Entonces, muy brevemente os los enumero y os hago una pequeñísima explicación. El primero sería el principio de legalidad. Con esto se quiere garantizar la exigencia de la legalidad de las infracciones administrativas que deben ser impuestas o deben ser establecidas por una norma con rango de ley. Ahora vuelvo atrás a esto que os he comentado de las ordenanzas, de la sentencia del Supremo. Establecer infracciones por un reglamento, que es una ordenanza, choca un poco, con lo cual esa sentencia dijo, bueno, en estas materias sí que se va a poder. Pero en principio, cualquier norma que imponga sanciones tiene que ser establecida por ley, ¿vale? Ese sería el respeto al principio de legalidad, importante en el procedimiento sancionador. Otro principio sería el de tipicidad. Esto lo que viene a decirnos es que no solamente tiene que haber una norma con rango de ley que establezca qué infracciones se van a poner, sino que tiene que tipificar la concreta conducta que va a ser sancionada. Esto equivale también a los tipos del Código Penal. O sea, es decir, en el Código Penal, para que una actuación se va a considerar ilícita, tiene que cumplir una serie de requisitos muy, muy cerrados y establecidos por la norma. En el caso del derecho administrativo estamos igual. No se pueden hacer infracciones genéricas, tiene que estar muy detallada la conducta. El tercer principio sería el de proporcionalidad. Afecta a dos cuestiones este principio. En primer lugar, en la determinación de la cuantía de las sanciones pecuniarias. O sea, las sanciones deben de fijarse atendiendo a la entidad y a la gravedad de los hechos cometidos. Eso es algo que debe tenerse en cuenta. Y en segundo lugar, afecta a la imposición de sanciones al determinar la sanción en función de las circunstancias objetivas y subjetivas del hecho concreto. Es decir, puede ocurrir que ante una infracción administrativa, en este caso de protección o maltrato animal, haya algo que pueda justificar, con lo cual, esa actuación. Con lo cual, la proporcionalidad será, vamos a ver la gravedad del hecho y vamos a ver también si hay alguna circunstancia objetiva o subjetiva que pueda modificar, digamos, esa penalización. El cuarto principio sería el de retroactividad, que también, este principio también deriva del derecho penal y viene a determinar que solo se pueden aplicar al infractor las normas y disposiciones sancionadoras que se encuentren vigentes al momento de producirse los hechos. Es decir, cuando una persona comete una infracción, vamos a ver qué ley, qué ordenanza, qué ley autonómica tenemos y si esa actuación está recogida, pues entonces se podrá castigar. No obstante, esto es así hasta cierto punto, porque hay una excepción, que es lo que llamamos, aquí en latín estas cosas se llama retroactividad in bonam parte, es decir, retroactividad cuando favorece a la parte, en este caso al infractor. ¿Y esto qué significa? Que para castigar una infracción no solamente tendremos que tener en cuenta la norma que teníamos en el momento de cometerse los hechos, sino que si durante el tiempo que se está tramitando el expediente o incluso en ejecución de la sanción, la normativa ha cambiado, resultando más beneficiosa para el infractor, pues entonces tendremos que aplicar esa norma. O sea, la regla general nos dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa, pero también hay una excepción, que es el caso de que la norma posteriormente se modifique y todavía esté abierto el expediente sancionador o esté en ejecución. Ahí iríamos a aplicar lo que más beneficie.
Y ya por último os hablo del principio non bis in idem, que también tiene mucha importancia en el tema de los procedimientos municipales. Supongo que también es muy conocido el principio de non bis in idem. Nadie puede ser sancionado o castigado 2 veces por la misma infracción, cuando existe identidad de sujeto, de hecho y de fundamento, es decir, la persona, el hecho y la norma que se le está aplicando. Lo mismo que ocurre en el derecho penal, nadie puede ser objeto de 2 procesos distintos por los mismos hechos, eso creo que lo sabemos ya todos. Tampoco se puede tipificar una conducta como infracción administrativa si está tipificada como delito, siempre que concurran las 3 identidades, sujeto, hecho y fundamento. Vamos a poner un ejemplo. Se inicia un procedimiento administrativo sancionador por una determinada conducta. Este procedimiento deberá suspenderse automáticamente si hay una posibilidad de que sea un delito y de que haya una prejudicialidad penal. Como os he comentado antes, el ejemplo que os he puesto del abandono, si el ayuntamiento es conocedor o denuncian un abandono que pueda ser gravedad suficiente como para que el animal corra peligro su vida o incluso sea atropellado por un coche y fallezca, en este caso el inicio será el ayuntamiento, pero deberá de paralizar el procedimiento y derivarlo al juzgado de instrucción o a la fiscalía para que se desarrolle por delito y no por infracción administrativa. Y una vez que se inicia ese procedimiento penal, la administración ya no puede ni continuar su procedimiento administrativo ni resolver el expediente sancionador. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que a veces se olvida. Imaginémonos un procedimiento penal que se inicia por maltrato animal y recae una sentencia absolutoria, ¿no? Se absuelve al infractor y en la sentencia se declara como probado que el acusado no ha contravenido la normativa administrativa ni ha participado en los hechos que se le imputan, por lo cual no hay delito. En este caso, la administración ya no podría iniciar un procedimiento sancionador porque el juzgado del ámbito penal ha establecido que no se ha violado ninguna norma administrativa. Pero puede darse otra situación, que el juzgado de lo penal absuelva al acusado, en principio, porque considera que no se dan los elementos del tipo delictivo, los elementos del tipo del Código Penal, pero que sí considere que ha tenido participación en los hechos y que ha vulnerado normas administrativas. Bueno, pues en este caso, cerrado el procedimiento penal, la administración está facultada y debe de hacerlo para continuar con el procedimiento administrativo y que se produzca una sanción, por lo menos en el ámbito administrativo. Esto a veces se olvida mucho porque, pues bueno, como el tema ha pasado al juzgado, pues luego el ayuntamiento ya pues, se extravía el expediente o no lo recuerda. Es importante porque es una garantía de protección para los animales. Yo es que estoy haciendo mucho hincapié en esta charla, quería hacer mucho hincapié en lo importante de la vía administrativa para la protección animal, lo importante que es el conocimiento y el seguimiento de los expedientes de una forma con mucho rigor. Bueno, ahora vamos a pasar a... Yo sé que son muchas se está tocando muchas cuestiones y muy rápidamente, pero bueno, yo quiero daros una visión general. Entonces, ahora os voy a hablar de la forma de inicio del procedimiento administrativo dentro de los ayuntamientos. Hay 4 formas. Una es la denuncia. La denuncia se realiza por cualquier ciudadano que sea conocedor de una situación de infracción de la ordenanza, de maltrato, pues la típica cuestión, un perro atado en una terraza o que presenciamos que se están agrediendo a un animal o que no se le da de comer. Bueno, eso todos tenemos casos en la cabeza, ¿no? Entonces este ciudadano lo comunica a la administración. Esta comunicación puede dar lugar a una iniciación de expediente de procedimiento sancionador, de procedimiento administrativo sancionador. Tenemos que tener en cuenta que ese expediente no se iniciará a instancias de esta persona
que ha denunciado o ha puesto en conocimiento de los hechos, sino que será de oficio por la administración. Esto es importante. O sea, ante unos hechos la decisión es del órgano administrativo. O sea, no hay obligación de la administración de iniciar un procedimiento si considera que los hechos no tienen la suficiente entidad. No estamos aquí hablando de la denuncia en los términos que hablamos en el derecho penal. Una denuncia hecha por un particular en la vía penal llevará su curso y la impulsará el propio denunciante. En el ámbito administrativo no. En el ámbito administrativo le llamamos denuncia, pero en realidad estamos poniendo nombre a decir, ponemos en conocimiento. Y ya será la administración la que decida si lo inicia o no lo inicia. Una segunda forma de inicio es la petición razonada. La petición razonada es cuando una administración inste a otra administración, en este caso el ayuntamiento, a que inicie un procedimiento administrativo. Esto nos lo establece la Ley 39, ¿no? La Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas. Y nos dice en el artículo 61, para que lo entendéis, os voy a leer exactamente el artículo, que se entiende por petición razonada la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de circunstancias, conductas que, bueno, pues que pueden ser constitutivas de infracción. Esto es importante, esto es muy importante en la materia que nos ocupa, porque en muchas ordenanzas de protección animal, incluso en las leyes autonómicas, se establecen competencias distintas, o sea, se establecen distintas competencias de resolución según las infracciones sean leves, graves o muy graves. Muchas veces nos encontramos con que se nos dice las leves las podrá tramitar el ayuntamiento y sancionar, pero a veces las graves y muy graves se deriva la competencia de sancionar e incluso instruir a la comunidad autónoma. Aquí es importante que los ayuntamientos en sus ordenanzas contemplen las infracciones propias que ellos crean, pero también las infracciones que establecen las leyes de protección animal, aunque también hay juristas que creen que esto es una duplicidad innecesaria. Yo entiendo que no, porque si el ayuntamiento es receptor de una denuncia o tiene conocimiento de unos hechos que pueden ser maltrato, pero que no son de su competencia sancionadora porque es una infracción muy grave, siempre puede utilizar la vía de la petición razonada para elevarlo al órgano competente de la DGA, hablo en este caso de Aragón, de la Diputación General de Aragón o de cualquier organismo autonómico, según el territorio en el que os encontréis. Entonces, podrá elevar esa petición razonada para que los hechos sean tramitados, instruidos en la comunidad autónoma. Es decir, que esto facilita que ninguna actuación, ningún maltrato se quede sin castigo, o por lo menos sin el procedimiento de investigación oportuno. O sea, por eso yo lo veo bastante importante, este punto de la petición razonada. Una tercera forma de inicio sería por orden superior. Esto es cuando un superior jerárquico le requiere a otro para que inicie un expediente. Eso puede ocurrir, pues a lo mejor en un ayuntamiento, que el alcalde tenga conocimiento y que traslade al concejal del área competente pues que inicie el procedimiento. Y luego, por último, y no menos importante, esto es muy importante, es el inicio por propia iniciativa. Como os he dicho, o sea, el procedimiento administrativo sancionador de los ayuntamientos, los ayuntamientos y de la administración general, siempre es de oficio. O sea, si es por denuncia de particular, decide o no la administración, pero otra forma es que sea una iniciativa, o sea, que de oficio el ayuntamiento tenga conocimiento de unos hechos y decida, pues, iniciarlo. Esto normalmente siempre se produce de la misma forma, es a través de la policía local, de su policía local, de la municipal. Tengamos en cuenta que la mayoría de leyes de coordinación de policías locales en España establecen entre sus funciones la de policía administrativa en el ámbito de las ordenanzas municipales. Es decir, ellos son los vigilantes del cumplimiento de las ordenanzas y de toda la normativa municipal. Y de esto podemos extraer una conclusión, que es la importancia del papel de las policías locales en el ámbito de la protección animal.
y en el ámbito del buen fin de los procedimientos sancionadores que se incoen. Las manifestaciones que puede hacer la policía son la prueba más fehaciente con la que cuenta el ayuntamiento y la administración para sancionar estos casos. De ahí que yo siempre hago mucha insistencia en que el atestado debe ser, el atestado que levanten los agentes debe ser lo más completo posible, una inspección ocular, que las conclusiones se extraigan con exhaustividad y que en el atestado figuren detalladamente los hechos, detalladamente el aspecto del animal, físicamente las condiciones en que se ha encontrado, comprobación de las obligaciones de inscripción del animal, de las vacunaciones obligatorias, datos de los posibles testigos y, por supuesto, soporte gráfico, fotografías, vídeos, etc. Es muy importante. Yo, por mi experiencia, creo que, porque lo he visto ya en algunos municipios, es un instrumento muy eficaz para luchar contra el maltrato, la creación de unidades especializadas de policía local en materia de protección animal. Estas unidades, en los ayuntamientos que las han puesto en marcha, están constituidas por agentes de la policía local, pero que están formados en esta materia y que tienen pues, como principal función, aparte por supuesto de velar por la seguridad ciudadana, el proteger el bienestar de los animales. Esto es muy relevante en el supuesto del inicio del procedimiento administrativo sancionador por denuncia, porque los particulares, los ciudadanos, normalmente llamamos, cuando vemos una cosa así, llamamos a la policía local. Y es muy importante que ellos estén formados, que sepan valorar cuando hay una situación de peligro para un animal. Y esto ahora lo uniría con el siguiente punto, que sería el tema de adopción de medidas provisionales en estos procedimientos. Una vez que se inicia el procedimiento, por cualquiera de las formas que hemos visto, denuncia, iniciativa propia, etcétera, etcétera, es fundamental tener presente que la Administración tiene la posibilidad de adoptar medidas provisionales o cautelares. Provisionales en el ámbito administrativo, cautelares se refiere más a medidas en el ámbito penal. Pero estas medidas se toman para preservar la integridad de animales que se encuentren en una situación precaria o peligrosa. Es verdad que a veces nos encontramos con situaciones en este tema de protección animal que no son especialmente graves. Puede haber infracciones administrativas pues de no inscripción en registros o falta de vacunación. Hay muchos ejemplos que no son especialmente graves y que pueden permitir que se lleve el procedimiento sancionador con todos sus plazos, sus tiempos y su resolución, que puede ser de 3 meses, de 6 meses o lo que corresponda. Pero hay otros casos en los que la integridad o la salud del animal peligran y ahí tenemos que acudir a todas las medidas que nos otorga la legislación. Para ello nos podemos amparar tanto en las leyes de protección animal correspondientes a tu comunidad autónoma, o bien también muchas ordenanzas prevén ya el decomiso de los animales en caso de riesgo. Yo cuando muchas veces se me ha requerido informe para modificar o crear una nueva ordenanza de protección animal en algún municipio, siempre hago muchísimo hincapié en dotar a la administración local de un protocolo de actuación para la policía local. Un protocolo que permita el decomiso de los animales y que sea rápido y por lo tanto eficaz. Porque muchas veces es verdad que tenemos la previsión de decomiso en las ordenanzas y en la ley, pero muchas veces el llevarla a efecto, el realizarla materialmente, resulta difícil para la policía local. Pues o porque no se cuenta con los medios adecuados, porque no hay sitio en los centros municipales. Entonces, es importante el protocolo, cómo se debe actuar, la participación de los veterinarios municipales, etcétera, etcétera. Y los ayuntamientos tienen que saber también que si no lo contemplan en sus ordenanzas, si no lo contempla la Ley de Protección Animal Autonómica, pues tampoco pasa nada. Pueden adoptar estas medidas amparándose en la Ley 39, la Ley de Procedimiento Administrativo que ya reiteradamente os estoy comentando, que también establece para cualquier procedimiento la posibilidad de adoptar estas medidas provisionales, que la ley las llama provisionales, que serían pues cautelares.
Y otro punto también, tanto las medidas que hemos visto, otro punto también de igual relevancia es la prueba. Dentro del procedimiento sancionador, la prueba es la base para una posible sanción definitiva. Y a este respecto también será importante para la prueba la forma en que se ha iniciado el procedimiento, de las 4 formas que hemos visto antes. En el caso de denunciantes particulares, de ciudadanos, bien sean personas físicas, ciudadanos de a pie, o bien sean jurídicas, pues asociaciones de protección animal, debemos obtener, es un poco lo que hablábamos del atestado policial, nosotros también debemos obtener la prueba más completa, que puede ser de testigos, soporte fotográfico, de audio, de vídeo. También fundamental que si vemos un maltrato, aparte de acoger todas estas pruebas, todas las que podamos, llamar a la policía local para que le levante atestado. O sea, es que por eso os digo que es una unión de preparación y formación de la policía, formación y concienciación de los ciudadanos, pero claro, cuando uno llama al ayuntamiento por una situación así y no encuentra el apoyo y el amparo, es cuando viene la frustración, ¿no? Tengamos en cuenta que si la policía local atiende estos requerimientos y estas llamadas, pues es importante porque su declaración, sus manifestaciones tienen presunción de veracidad. Con lo cual, es difícil rebatir una prueba o una declaración o un atestado hecho por los agentes de la policía local. Hay que presentar prueba en contrario y resulta difícil para los infractores. Y ahora muy esquemáticamente, porque es un tema pues, bastante largo y quedaría mucho de sí, os voy a hablar de las fases del procedimiento sancionador. Hemos visto la forma de inicio. Ya os pongo aquí la fase 1, que sería el inicio de oficio por acuerdo del órgano competente, habiendo llegado la notificación de la misma al presente infractor por propia iniciativa, por orden superior o por petición razonada, que es lo que hemos estado viendo antes. El acuerdo de iniciación o de resolución del órgano competente se traslada a la persona encargada de la instrucción del procedimiento. Figura muy importante dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, la figura del instructor, que será el que notifique a las personas interesadas y al denunciante, si es que corresponde. Aquí os quería también hacer un inciso en cuanto a las personas interesadas, para hacer una diferenciación entre denunciante e interesado. En el procedimiento administrativo, el denunciante no es persona interesada, no es considerado como persona interesada. Solamente es interesado quien tenga intereses legítimos, sería el dueño del animal, por ejemplo, o también muy importante serían las asociaciones protectoras que en sus estatutos prevean la protección animal o la defensa de los animales. Es decir, pasado a la práctica, cuando nosotros denunciamos un hecho sobre un animal que hemos contemplado, tenemos que saber que no somos interesados y no se nos va a notificar nada de ese procedimiento. Esto a mí a veces me llegan muchas consultas o me llegan quejas de decir, bueno, yo he hecho esta denuncia al ayuntamiento, de hecho, y ya no he sabido nada. No hay ninguna obligación de notificar nada. Solamente interesado, como os digo, sería quien tenga un interés legítimo en la resolución del procedimiento y el denunciante pues no se considera que lo tiene. ¿Quién lo tendría? Lo tendría el propietario del animal. Lo que pasa es que en los casos de maltrato, pues obviamente el maltrato suele ser infringido por el maltratado, o sea, por el propietario o por el poseedor del animal, con lo cual pues tampoco va a ser el infractor. Pero sí que hago mucho hincapié en las asociaciones protectoras, ¿no? En las protectoras, que todas ellas en sus estatutos siempre establecen esa defensa de los derechos de los animales, con lo cual ellas sí que estarían legitimadas como interesadas y el estar personado como interesado en un procedimiento pues nos da muchísima más
muchísimo más juego de intervención y de participación, porque se nos van a notificar las resoluciones, porque vamos a poder hacer alegaciones, incluso vamos a poder recurrir. Es importante la figura del interesado. Una segunda fase sería la ordenación del procedimiento y la instrucción. Bueno, hay que comprobar los hechos, hay que notificar al interesado, hay que dar traslado para que realicen alegaciones, aportación de documentos al expediente, los que vayan aportando las partes o el presunto infractor en su defensa, y luego también se pueden proponer y practicar pruebas. Una vez realizada toda esta fase de la instrucción, pasaríamos a la finalización. Y el procedimiento termina con una propuesta de resolución, con un trámite de audiencia al infractor y ya la resolución bien de sanción, imposición de sanción o bien de no sanción, porque se considere, después de toda la instrucción, que no hay responsabilidad y no existe infracción. Lógicamente, bueno, esto que os hago es un esquema muy breve. Es importante el procedimiento se estudie a fondo, con minuciosidad, porque cualquier error en la tramitación de un procedimiento sancionador a lo que puede conllevar es que la conducta infractora quede impune, o bien por errores y cuestiones formales que hagan que el expediente pueda recaer en nulidad o anulabilidad, o bien por el transcurso del plazo de prescripción o caducidad, que esto ocurre muchas veces. No se cumplen los plazos y el expediente decae. Y yo insisto mucho en que el tema de la protección de animales hay que vigilarlo mucho, igual que los ayuntamientos, esto lo digo un poco anecdóticamente, no se les pasa ninguna multa de sancionar, o sea, cumplen los plazos y no solemos librarnos nunca por prescripción. Pero en cambio, en el ámbito de la protección animal, pues desgraciadamente sí que ocurre en algunas ocasiones. Así pues, hemos visto todo esto, hemos visto el inicio, las medidas, hemos visto la prueba, las fases, y ya cuando llegamos al final, cuando llegamos a la imposición de una sanción, hay un aspecto también muy importante, que en el campo de la protección animal es muy importante, y es la existencia de posibilidad de que la administración imponga sanciones complementarias. Normalmente las sanciones son económicas, son multas pecuniarias, pero podemos establecer sanciones accesorias, y esas en los casos de animales pues resultan fundamentales, porque estas sanciones que suelen ser recogidas en la ley autonómica, y el ayuntamiento las puede coger de ahí, y a veces se trasladan a la ordenanza, también están en la ordenanza, estas sanciones pueden ser evidentemente la sanción estrella como accesoria es el decomiso, la confiscación del animal. O, por ejemplo, establecer la obligación de presentarlo en un tiempo determinado ante la administración para comprobar el estado del animal en caso de maltrato. A veces puede ser también como accesoria el cese de la actividad infractora. Estamos hablando pues, de una tienda o revocación de licencias, también en el caso de tiendas o de residencias de animales. Son una variedad de sanciones que también están establecidas en la Ley 39, en la Ley General Estatal de Procedimiento Administrativo, y que normalmente, ya digo, suelen estar recogidas en las leyes autonómicas. Otra cuestión muy importante también para la efectividad de estas cuestiones. Una vez impuesta la sanción, cabe la ejecución forzosa. Esto, vuelvo a poner el ejemplo de las multas de tráfico, o sea, de los ayuntamientos, de la policía local. Te pone una sanción, luego hay una resolución con una sanción y, evidentemente, si no pagas, hay una ejecución forzosa. Bueno, pues en este campo es el mismo procedimiento. Se impone una sanción y puede haber una ejecución. Si estamos hablando de una sanción económica, pues tendremos que ir pues, a la guía de apremio del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Más o menos todos lo conocemos. Pero también puede ser el caso de una confiscación de un animal. Esto es importante porque ante la imposición de una sanción accesoria de confiscación, lo que debe hacer el ayuntamiento es oficiar a la policía local para llevar a cabo la entrega del animal, para personarse en el lugar en que se encuentra y que el propietario o el poseedor lo entregue.
Ante la negativa del propietario, el poseedor del animal, de entregarlo a la policía, aquí ya pasaríamos a un estadio superior, porque sería una desobediencia a la autoridad, que esto puede suponer un delito, de hecho lo es. Y ya estaríamos hablando de abrir diligencias penales ante el juzgado. En definitiva, que si la administración municipal agota todas las vías, evidentemente dispone de muchos mecanismos para actuar y para hacer que se cumplan y que el tema de la protección animal pues deje de ser un tema menor, porque puede llegar a ser bastante importante y puede tener sanciones importantes. Y muchas veces nos ocurre que nos vemos, no, es que el propietario no lo quiere entregar. No, mire, es que no es una cuestión de que quiera o no quiera. Es que si usted no lo hace, es un delito. Y ahí hay que ir también a Fiscalía y decir que se abra un procedimiento por desobediencia. Bueno, pues visto ya esto, me gustaría como tema final hablar, visto todo lo que hemos visto, de la responsabilidad de la administración, de la inactividad de la administración, concretamente en este tema. Ahora estamos tocando el tema de la protección animal. Podría ser también extrapolable a otras materias. No puede ignorar ninguna administración y, por supuesto, en modo alguno los ayuntamientos, que la pasividad, que la negligencia de los servicios públicos locales supone una violación que puede acarrear responsabilidad administrativa. Es decir, ante una situación, ante la comunicación de unos hechos, ante una denuncia que puede ser infracción de la ordenanza municipal, lógicamente la administración tiene que actuar. Sabemos que el inicio se hace de oficio, que hay una cierta arbitrariedad en la decisión de la administración de iniciar o no, pero claro, si existen pruebas evidentes y las comunicamos, el no iniciar el procedimiento oportuno puede llevar a esa responsabilidad que os digo, que ahora vamos a ver, vamos a analizar brevemente, pero la vamos a ver. Ante las situaciones, yo siempre digo, ante las situaciones de pasividad, de descuido del expediente sancionador, o sea, pasividad o retraso en el expediente que puede llevar a una caducidad y que la cosa no se pueda llevar una sanción porque hayan pasado los plazos, debemos de comunicar al ayuntamiento de forma escrita y ante el registro la actitud del instructor o la actitud de la persona que está tramitando el expediente. ¿Quién podrá hacer eso? Si volvemos a lo que os he comentado antes, importante, interesado o denunciante, el interesado. Pero es importante estar encima de los expedientes. Yo es que me vuelvo a acordar de otras cuestiones en las que no hay que estar encima. Tráfico o multas por dejar muebles en la calle. O sea, ahí la administración es muy rápida. En estos temas a veces no lo es tanto. Y tenemos que saber, y el personal de la administración pública municipal tiene que saber que las faltas reiteradas de apertura de un expediente pueden conllevar a una responsabilidad disciplinaria, a una responsabilidad civil y ya en casos muy, muy graves a una responsabilidad penal. Es importante que se conozca, como digo, por los responsables de los ayuntamientos y las tramitaciones, todo esto, porque muchas veces no es una actitud dolosa por parte de los ayuntamientos o de los funcionarios, sino que es simplemente desconocimiento de las competencias, desconocimiento de la propia legislación. Tengamos en cuenta que la protección animal es una materia nueva, reciente, y que lleva su proceso de aprendizaje y de interiorización por parte también de la administración. Como os decía, una de las primeras responsabilidades que puede darse es en el ámbito disciplinario. Retrasos, falta de tramitación, que recaiga el expediente en caducidad, porque lo importante, lo relevante no es que la administración no actúe, sino que no actúe cuando tiene el deber legal de hacerlo, cuando se le impone el deber de hacerlo.
y tiene el deber de hacerlo cuando es conocedor de unos hechos que puedan ser una infracción administrativa. La responsabilidad no solamente puede ser disciplinaria y no solo se ciñe también a la patrimonial de la administración. La responsabilidad patrimonial se da pues, por negligencia de prestación de los servicios públicos. Aquí es importante, aquí tiene mucha importancia el tema de los centros municipales de protección animal, cómo funcionen, o también el tema de la desatención a los gatos ferales o la desatención de la recogida de animales. Y esta responsabilidad no solo alcanza a los funcionarios, sino que también puede alcanzar a los alcaldes y a los concejales. Que como políticos no tienen una responsabilidad disciplinaria, pero sí pueden recaer en responsabilidades patrimoniales civiles. La ley 39, que antes os he comentado, la ley de régimen jurídico de las administraciones, establece la derivación de la responsabilidad patrimonial. Y la ley de bases de régimen local también establece que los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones que realicen en el ejercicio de su cargo. Dicha responsabilidad, pues, la podríamos solicitar por el hecho de inactividad y de dejación de funciones. Dejadez de funciones que supone esa inactividad. Los casos más graves, esto es muy, muy excepcional, pero en los casos más graves podríamos incurrir, se podría incluir en una responsabilidad penal por delitos contra la administración pública, como los delitos de prevaricación, por acción o omisión, o los delitos de dejación de funciones por parte de funcionarios de la policía local, etc. Os haré una brevísima referencia al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos dice que los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo si fuera un delito flagrante. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que la línea que separa o que divide la infracción administrativa del delito penal es una línea muy fina, por lo que ante unos hechos el ayuntamiento, la administración, se puede encontrar con que esos hechos parezcan una infracción administrativa, pero en realidad tengan visos de delito. Y si ese delito lo ignoran o no dan el traslado que debe de darse a los órganos competentes, que sería el juzgado de instrucción o la fiscalía, ahí sí que se puede recaer en esta responsabilidad del artículo 262 que os acabo de leer. Por razón de su cargo, de su oficio, de su profesión, tienen conocimiento de un delito. Esto también, bueno, hago aquí el inciso, también es aplicable en el caso de maltrato de protección animal a los veterinarios, ¿no? Si son conocedores de algún tipo de maltrato, tienen también obligación de comunicarlo. Resumiendo esto, ante cualquier situación de inactividad que consideremos, hay que insistir, siempre de forma escrita y por vía de presentación ante el registro del ayuntamiento. Y hacer mención también a las posibles responsabilidades que se puedan recaer en los funcionarios, en el concejal del área o incluso en el alcalde. Para el caso de que la administración no actúe a pesar de las peticiones de los interesados, también se puede hacer valer los derechos ante la jurisdicción contenciosa administrativa por inactividad de la administración. Por eso, para no llegar a estos extremos, formación de los funcionarios, formación de todos los participantes en los procedimientos administrativos municipales. Y quería hacer también una especial relación a la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos, que en dos situaciones que son muy habituales y con las que nos encontramos habitualmente. Uno, la primera, la gestión de los servicios veterinarios en los centros municipales de protección animal.
mayoría de los ayuntamientos, y sobre todo los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, tienen su propio centro de protección animal. Estos centros se gestionan de dos formas. Una sería la gestión directa por el ayuntamiento, con servicios veterinarios prestados por veterinarios vinculados a la administración y funcionarios de carrera, interinos, etc. Y luego están los centros gestionados por entidades privadas en virtud de concesiones o contratos con el sector público. Aquí los servicios son prestados por veterinarios de ejercicio libre, mediante arrendamiento de servicios, de profesionales, etc. Tenemos que tener en cuenta, en el primer caso, centros gestionados directamente por el ayuntamiento, es incuestionable la responsabilidad que se puede pedir de la mala gestión, por la mala gestión que se pueda producir. Pero también en el segundo caso, en el caso de que sea una concesión a terceros mediante un contrato, también se puede exigir responsabilidad a la administración porque el incumplimiento de la prestación del servicio público de acoger y cuidar a los animales abandonados o a los animales decomisados es una obligación de la administración, que aunque de una forma material y práctica la haya derivado mediante un contrato de concesión a un tercero, la responsabilidad siempre va a ser del propio ayuntamiento. ¿Cómo podríamos imputar a estos centros, a estos gestionados por terceros? Pues primero, el servicio público como actividad administrativa es una función municipal, es decir, la retirada, la recogida, la asistencia y la atención a animales abandonados o decomisados es del ayuntamiento. Y segundo, la causa de imputación sería el anormal servicio, el anormal funcionamiento del servicio. Estas son las bases para esta responsabilidad de los centros de protección animal. Y luego hay otra situación que también se produce bastante, que es el caso de los particulares que se tienen que hacer cargo de animales abandonados o heridos por bien inercia del ayuntamiento, pasividad del ayuntamiento o desconocimiento en algunas ocasiones. En estos casos, ante la pasividad del ayuntamiento, los ciudadanos, es que esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Ante ver una situación de abandono, llamar a los servicios municipales, no haber sitio o no tener medios en ese momento. Claro, ante eso son los ciudadanos los que suplen esa función pública. Esta situación sí que es clarísima de responsabilidad patrimonial de la administración. Y desde luego yo ya he recopilado unas cuantas sentencias en las que los juzgados de lo contencioso administrativo han condenado a ayuntamientos por la dejación de funciones, ¿no? Por ejemplo, pues la asistencia a los gatos ferales. En ese caso ya existen varias sentencias porque está suplido por voluntarios o personas que de alguna forma con sus propios medios están supliendo esta responsabilidad administrativa. Bueno, y yo creo que hasta aquí nos hemos hecho, espero que os hayáis hecho un panorama, ¿no?, general. Espero que tengáis una visión de lo que son con esto de los procedimientos sancionadores en los ayuntamientos y relativos a la protección animal. Es obvio que la materia es amplia y requiere muchísima mayor profundización, porque además la casuística es muy variada, ¿no? Surgen siempre muchas preguntas, consultas, dependiendo de qué lado lo estemos viendo. Seamos el personal funcionario de la administración, seamos particulares, seamos asociaciones o incluso miembros de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero yo espero que os haya podido trasladar alguna conclusión sobre la pregunta que al inicio también nos hacíamos y que, como os digo, era el título de este curso. ¿Cómo afecta el procedimiento sancionador a nivel municipal para la protección animal? Yo, desde mi punto de vista, para garantizar el bienestar y la protección de los animales en el entorno urbano ante conductas indeseables,
la labor de vigilancia, de inspección y de tramitación de expedientes sancionadores por parte del ayuntamiento, pues yo creo que es la base para erradicar muchas prácticas que a veces son por desconocimiento, otras veces son por el mero desprecio a la dignidad y a la vida de los animales y se producen muy frecuentemente en nuestras ciudades. Una buena tramitación de estos procedimientos, un buen fin de los expedientes con sanciones que sean efectivas y que se cumplan y que se lleven, si es necesario, hasta ejecuciones forzosas, pues yo creo que puede servir para concienciar a todos de la importancia de la protección de los animales y de sus derechos. Y por mi parte, bueno, yo espero ahora vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa, por esta intervención. Tenemos bastantes preguntas. Creo que puedes acceder al chat de preguntas y respuestas, ¿verdad? Vamos a ir. Pues, a ver, ahora te lo cuento. Tenemos dos chats, uno de preguntas y respuestas, y hemos ido agrupando algunas también porque otras ya se han ido resolviendo mientras tanto. Vale. Entonces, si te ya parece... está, sí, ya lo tengo. Espera, perdona. Si te parece bien, voy leyéndolas y respondemos una por una. Yo creo que nos dé tiempo a resolverlas todas. Por una parte, nos dicen, no tengo muy claro, pero entiendo que los procedimientos sancionadores los tiene que ejercer siempre los ayuntamientos. Mi pregunta es si se puede obligar de algún modo a un ayuntamiento a ejercer un procedimiento sancionador, teniendo en cuenta que la actividad a sancionar sería una actividad para la que el mismo ayuntamiento da el permiso, que es una actividad que ellos consideran tradicional, cultural, donde se usan caballos. Quizás sea una tontería intentar obligar a la administración a denunciar pudiendo hacerlo un particular, entidad o asociación. Las razones y base tanto para intentar obligar a denunciar como para denunciar uno mismo serían, por supuesto, la tenencia de pruebas gráficas. En el caso de que el ayuntamiento no quiera denunciar porque es partícipe indirecto dando permisos para la actividad, ¿se podría denunciar a su vez por omisión de socorro o colaboración? Bueno, vamos a ver. El ayuntamiento, el hecho de que haya una actividad con animales que requiera una licencia municipal, bueno, eso no obsta a que si esos animales se encuentran en una situación precaria o no son debidamente tratados, se pueda denunciar por maltrato animal o por desatención a los animales. No sé exactamente cuál es la situación de esos animales. Como os he dicho también, la forma de iniciarse los procedimientos sancionadores, sabéis que es potestad de la administración. O sea, se hacen siempre por oficio, digamos. Aunque nosotros denunciemos, la administración puede no incoarlo. A ver, en el caso que me estás comentando, tienes que tener en cuenta que no solamente cuentas con la ordenanza. Yo siempre digo que nos tenemos que acudir mucho a los ayuntamientos porque son los más cercanos. Pero en el caso que me estás contando, probablemente haya una infracción de la ley de protección animal autonómica, de la ley de tu comunidad autónoma. Entonces, si el ayuntamiento tú lo pones en conocimiento y no hace nada, se puede denunciar ante la comunidad autónoma. Me hablas de la omisión del deber de socorro. Ahí estaríamos ya, no sé si te estás refiriendo al ámbito penal, pero yo no sé el grado de maltrato de los animales, es que no lo sé, pero yo acudiría a la vía administrativa y si no es al ayuntamiento, a la comunidad autónoma, ¿vale? Obligar a una administración a hacer algo, nosotros los particulares no podemos. Solamente le puede obligar un juzgado a la administración. Por eso, en el apartado que os he estado comentando, la responsabilidad, sí que hay que tener en cuenta que puede haber una responsabilidad personal del funcionario y que siempre podemos acudir a la vía contenciosa, a los juzgados contenciosos, ante la inactividad de la administración. Pero bueno, yo lo que te comento, no sé si te quedará claro, si el ayuntamiento no, acude a la comunidad autónoma y si nadie hace caso, ya es que entonces nos tenemos que poner serios y a lo mejor ir al juzgado. ¿Vale? De acuerdo. También pregunta este mismo asistente, otra pregunta sería si se puede interponer una denuncia por maltrato animal en base a grabaciones hechas hace 1 año o 2 años o más,
si esos hechos ya no se pueden denunciar pasado un tiempo? ¿Cuál sería el margen de tiempo para poder denunciar? Bueno, pues te comento, aquí estaríamos ante un tema de prescripción, ¿vale? La prescripción es pues el tiempo, o sea, desde que se producen los hechos, cuando prescriben. Aquí no te puedo dar unos plazos exactos porque dependerá de las leyes de la comunidad autónoma, incluso de las ordenanzas. No sé, normalmente, te voy a poner un ejemplo, una infracción que pudiera ser leve, pues te puede prescribir a los 6 meses, una que sea grave, pues al año, y las que son muy graves, pues a los 2 años. Entonces, en el caso que tú me dices, no sé qué tipo de infracción estamos hablando, no lo sé. Si han pasado más del tiempo que establece la prescripción, ya no lo podrías denunciar, pero para eso habría que saber dónde te encuentras y ver qué dice tu ley de protección animal, porque la ley que os he comentado a lo largo de la charla, la ley 39 y la ley 40 establecen, la ley 39 en este caso establece una serie de plazos, o sea, es decir, una actuación prescribirá la leve, lo que te digo, a 6 meses, la grave a 1 año y las muy graves a 2. Pero puede ser que eso en tu comunidad autónoma esté cambiado por la ley de protección animal o incluso por la ordenanza. Entonces no te quiero dar un plazo, pero eso es lo que tienes que ver. O sea, hay un plazo en el que las infracciones prescriben y si no han sido denunciadas ya no lo puedes hacer. De acuerdo. Pues seguimos con más preguntas. Una ordenanza que permite tirar animales muertos de menos de 50 kilos al contenedor sin más no impide un proceso sancionador en caso de maltrato animal. ¿No se prevé identificación previa del animal muerto en caso de posible delito? Gracias. Bueno, vamos a ver, me parece una barbaridad eso que me acabas de decir de la ordenanza. Mira, las ordenanzas, bueno, puede ser que no pongo en duda que haya alguna ordenanza que diga eso, pero vamos a ver, por encima de la ordenanza está la ley sectorial de protección animal y la ley sectorial va a ser siempre la ley de la comunidad autónoma. Dudo mucho, de verdad, dudo mucho que la ley de protección animal autonómica o incluso alguna ley de sanidad animal autonómica permita que permita esas prácticas. Yo lo dudo muchísimo. Evidentemente, el ayuntamiento no va a iniciar un procedimiento sancionador por tirar al animal ahí, porque lo está permitiendo en su propia ordenanza, pero obviamente es que esto tiene que ser objeto de denuncia a la comunidad autónoma. Seguro que tienes forma tienes algún agravero en la ley autonómica. Lo que os he estado explicando del procedimiento sancionador, de cómo se inicia, lo que os he explicado para el ámbito municipal también sirve para las denuncias a la comunidad autónoma, ¿vale? O sea que estaríamos de la misma forma, no sé. Me gustaría saber de qué ordenanza hablamos, pero bueno. Pues si quiere, quien nos ha comentado esta pregunta también puede seguirnos indicando a qué ayuntamiento Sí. para que podamos completarla. Mientras tanto, seguimos con otras preguntas. Esta es la pregunta del millón, yo creo, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando llamamos a la policía local para denunciar una situación de abandono y maltrato animal y no acuden o te dicen que no van a ir? Mientras el bienestar animal no sea importante para las administraciones públicas, no avanzaremos. Bueno, pues mira, tienes toda la razón. Esta sí que es, como dice Irene, es la pregunta del millón, que a mí me la hacen siempre y yo hay veces que lo siento mucho porque la teoría es muy bonita, pero la práctica a veces no lo es tanto. Es lo que os he estado explicando las responsabilidades, o sea, ante una desatención del ayuntamiento o de la policía local, ante un caso que deben de asistir porque son servicio público, es que no nos queda otra más que meter escritos al ayuntamiento y denunciarlo. Y en última instancia ir al juzgado. Yo sé que es complicado porque una persona que vive en un sitio y de pronto ve que su vecino está maltratando al perro y llama a la policía, luego no le puedes pedir que se meta en un juicio, en algo que ni le va ni le viene, que solo lo ha hecho por ética, ¿no? Y por... Yo, la formación es importante, la formación de los ayuntamientos, de los funcionarios, de la policía local. Yo creo que cada vez esto está pasando menos, esto que tú me comentas, pero todavía pasa o te dicen, no tenemos sitio. Bueno, no tenemos sitio. Si tú recoges algún perro, algún gato,
consta que no te han hecho caso y le tienes que llevar al veterinario, o yo he tenido un caso de una persona que recogió a un perro atropellado porque la policía local no acudió y luego el ayuntamiento ha tenido que reembolsar esos gastos, pero claro, a través de un procedimiento judicial. Entonces, es que estamos siempre en lo mismo, formación y conocimiento de las responsabilidades en las que incurren, porque claro, no hay sanciones a los funcionarios y demás, pues porque no llevamos hasta el final la petición de responsabilidad. Pero es que el tema de la protección animal, como tú dices, tiene que calar en las administraciones. Mira, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que para mí ha sido muy importante en el tema de la protección animal, porque claro, la protección animal no está en la Constitución, como no está en ningún artículo, porque en el año 78 evidentemente nadie se preocupaba de este tema, pero el Constitucional dicta una sentencia muy, muy interesante que está hablando de protección animal y está obligando a las administraciones a políticas públicas de protección animal. O sea, y nos habla de que la protección animal es transversal, es decir, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, y nos está diciendo que el respeto a los animales, a su dignidad y a su vida, es una obligación de todos. En fin, que no me quiero extender más, sé que no te he resuelto la duda, pero vamos a confiar en que las cosas mejoren. Sí, hay bastantes preguntas en este sentido, así que ya podemos darlas más o menos por resueltas porque, bueno, es un tema bastante complejo. Sí. Una duda también tienen si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían estar interesados en el procedimiento administrativo, especialmente si inician por denuncia. ¿Cómo se podría instar a los ayuntamientos, organismos competentes a que hagan su trabajo? Es un poco, pues también más de lo mismo, ¿no? Digamos. Más de lo mismo, sí. Es que es la gran lucha que tenemos. Sí. Sí, nos vuelven a hacer otra pregunta también sobre esto, ¿qué se puede hacer para que cumplan sus obligaciones? Nos preguntan también, un ayuntamiento inicia un expediente sancionador contra una alimentadora de gatos, prohibiéndole como medida cautelar que se les dé de comer incluso que tenga animales, pero el ayuntamiento no ha tomado ninguna medida para alimentar a estos gatos. Siguen estando alimentados gracias a ella, porque en realidad lo que quiere el ayuntamiento es trasladar o suprimir dicha colonia. Aparte de los recursos que formule la sancionada, ¿puede existir delito de abandono por parte del ayuntamiento? Para pedir la suspensión de la ejecución de medida cautelar, ¿conviene hacerlo ante el ayuntamiento o acudir directamente al juzgado contencioso administrativo? Uy, a ver, que hay muchas preguntas ahí. A ver. El tema de las colonias, el tema de, bien, no quiere, esto se produce, esto lo he visto yo muchas veces, el hecho de que el ayuntamiento prohíbe la alimentación por parte de los voluntarios, es voluntario, pero luego no cumple con la labor de atenderlos. A ver, esto es lo que hemos visto un poco en la charla. Vamos a ver, la asistencia a los gatos ferales, a los gatos de la calle, a los gatos abandonados de la calle, porque no todos son ferales, hay gatos que son domésticos que han sido abandonados, es obligación del ayuntamiento. Si hay una persona que está supliendo esta obligación municipal, dándoles pues asistiéndoles y dándoles de comer, yo te puedo decir que en un juzgado ya se ha condenado a varios ayuntamientos, que es un poco lo que os he expuesto a lo largo de la charla, ¿no? Es que es función del ayuntamiento. O sea, no se puede prohibir. Por ejemplo, en la ciudad que yo vivo hay colonias de gatos ferales. Aquí el ayuntamiento ha hecho campañas últimamente, pues bastantes campañas por autobuses y demás, impidiendo que se dé de comer a lo que ellos llaman a la fauna urbana, ¿no? Serían palomas, pero también serían gatos y demás, los gatos de la calle, los gatos ferales. Por supuesto que no les debemos de dar de comer, pero la obligación del ayuntamiento es darle a ellos. Entonces, si vemos un abandono, evidentemente habrá una responsabilidad del ayuntamiento, por lo menos económica. Y luego, Irene, al final había otra pregunta que se me ha ido. Sí, perdón, ya con la siguiente. Ay, perdona. Para pedir la suspensión de la ejecución de medida cautelar, ¿conviene hacerlo ante el ayuntamiento o acudir directamente al juzgado contencioso administrativo? Suspensión de la medida cautelar no.
Puede existir, vale, porque podía existir, preguntaban si podía existir delito de abandono por parte del ayuntamiento, ¿no? Vale, sí, no. Vamos a ver, el delito de abandono cometido por o sea, en este caso, sería un delito de maltrato animal del artículo 337 del Código Penal, y eso yo te digo que no tiene posibilidad de prosperar siendo un ayuntamiento. Yo iría más por la vía de la responsabilidad personal de los funcionarios, del concejal de área, del ayuntamiento. Es complicado, o sea, yo te digo, si esto lo denuncias en un juzgado de instrucción o en fiscalía o en una denuncia ante el juzgado, no va a prosperarte. No va a prosperarte porque la administración tiene una y mil excusas para decir que no hay dolo en lo que hace, sino que no ha podido, no sé, muchas cosas. No, por ese lado no vas a conseguir nada. Luego nos comentan también que en un municipio la ordenanza municipal establece como infracción leve alimentar a los animales en la vía pública. Perdona, Irene, que no te he oído. ¿Puedes volver a repetirme? En un municipio, pero no nos dicen cuál, la ordenanza municipal establece como infracción leve alimentar a los animales en la vía pública. Lo que pasa que luego recientemente nos dicen que se ha firmado un convenio con una entidad protectora y se están gestionando las colonias ferales implementando el CER. No se ha modificado la ordenanza, pero sí se está aplicando este convenio a través de decreto de alcaldía. Mi pregunta es que modificar la ordenanza quizás sea más engorroso y podamos funcionar a través de ese decreto de alcaldía. Otra cuestión es la recogida de cadáveres de animales y su eliminación en la basura doméstica, aunque desde la Diputación hay servicios de este tipo al que se deberían recoger. Sí, bueno, el tema que plantea del CER, bueno, si hay un decreto de alcaldía está suficientemente cubierto, tampoco veo mayor problema, porque es que no es lo mismo. A ver, pues, se establece como infracción leve, me dice en la ordenanza, el dar de comer a los animales, pero claro, es que no es lo mismo, porque si se está implantando el método CER, ahí están legitimados. Ahí yo no le veo que recaería en infracción ninguna, no hay problema. Hasta que si no se cambia la ordenanza no veo problema. Y lo otro que era, perdona, Irene, con la cabeza yo. Sobre la recogida de cadáveres de animales y su eliminación en la basura doméstica, aunque dicen que la Diputación sí tiene un servicio de este tipo al que se deberían acoger, pero que no lo hacen. Bueno, pues sí. A ver, la recogida de animales, de cadáveres y su eliminación y tal, eso tiene que ser un servicio público, sí o sí, prestado por el ayuntamiento o en algunos municipios más pequeños a través de las diputaciones provinciales. Vamos, no veo. Eso, vamos, es que eso hay que hacerlo así, es que eso, vamos, eso normalmente se hace en todos los sitios, ¿eh? No me sorprendería que no se haga. Pero bueno. Luego nos preguntan también si el ayuntamiento no tiene una ordenanza específica al respecto, se le puede exigir igualmente que actúe en ese ámbito, y también si no tiene policía local, ¿cómo se puede exigir al ayuntamiento que actúe en casos de maltrato o de abandono? Vamos a ver, supongo que si no tiene estaremos hablando de un municipio pequeño, no lo sé. Vamos a ver, si no tenemos ordenanza de protección animal, pero seguro tendremos una ley de protección animal autonómica, seguro, porque cada comunidad autónoma tiene una. Entonces, hay que ver esa ley y hay que ver las potestades y las obligaciones que impone a los ayuntamientos, porque las leyes, todas las leyes de protección animal autonómicas establecen una serie de obligaciones de los ayuntamientos. Entonces, si hay una inactividad del ayuntamiento o no hace caso, pues dirigiros a la comunidad autónoma. Yo estaba hablando más, me he centrado la charla en el procedimiento administrativo municipal, pero quedaros con la idea de que también se puede acudir a la denuncia a la comunidad autónoma, a la consejería correspondiente, que, no sé, en unos casos es agricultura, en otros depende. Si no, ordenanza puede que no haya, pero ley de protección animal segurísimo que la va a haber. Vale, más preguntas. ¿Qué caducidad tiene la inactividad de la administración? Pues aquí vuelvo un poco a la otra pregunta que me ha hecho el compañero de la prescripción. ¿Cuándo prescriben? La caducidad, ya os digo, como la prescripción depende de, tenéis que mirar la ley de vuestra comunidad autónoma a ver si establece algo y vuestra ordenanza a ver si establece algo. Hay ordenanzas que no dicen nada de la caducidad, la mayoría no dicen nada, pero otras sí. Y luego la ley de la comunidad autónoma, la mayoría hablan de plazo de caducidad. Si ni la ley
ni la ordenanza dicen nada, tendríamos que ir a la Ley de Procedimiento Administrativo Estatal que hemos visto y creo recordar que serían 6 meses. Eso significa que la caducidad lo que significa no es como la prescripción. La caducidad significa que si el expediente está parado durante un periodo de tiempo X, que pueden ser 6 meses, a expensas de lo que pueda decir la ley de la comunidad autónoma, entonces el expediente decae por caducidad. Pero si está todavía en el plazo de prescripción, es decir, imagínate una infracción que prescribe al año, porque una vez que ha prescrito ya no se puede perseguir, que iniciamos el expediente, que a los 6 meses se queda paralizado, automáticamente el expediente se cierra, pero aún tendríamos otros 6 meses hasta el año para volver a iniciar otro expediente por los mismos hechos. ¿Vale? O sea que el plazo, el que te ponga la ley en principio de tu comunidad autónoma, de protección animal, en principio, ¿vale? Más preguntas tenemos. En el caso de denuncia por vía administrativa, ¿el nombre del denunciante es público o puede quedar en el anonimato? No, las denuncias tienen que llevar nombre y apellidos. No puede haber una denuncia anónima, ¿vale? Seguimos. Cuando en una asociación en cuyos estatutos figura la defensa y protección de los animales solicita información al ayuntamiento sobre determinados expedientes sobre bienestar animal y no se le entrega, ¿qué acción cabe para que el ayuntamiento sí entregue esa información? A ver, la insistencia, reiterarlo, porque una resistencia del ayuntamiento de 1 o 2 veces no va a ningún sitio, es decir, lo pides, lo reiteras, tampoco cuesta mucho, es renovar el escrito y cambiarle la fecha y seguir. Entonces, cuando uno ya considera que con 4 o 5 requerimientos que se le ha hecho al ayuntamiento no hay respuesta, lo único que nos queda es el contencioso administrativo. Es el juzgado contencioso administrativo por inactividad de la administración. O sea, la administración no está... porque tenemos derecho a esa información. Lo que ocurre en estos temas es que casi nadie va al juzgado contencioso administrativo. O sea, todos pensamos en los juzgados penales, en las denuncias penales, pero claro, por ejemplo, lo que me comentaba antes una compañera o compañero, ¿puedo ir a denunciar al ayuntamiento por omisión del deber de socorro? No, eso no te va a prosperar. Pero en un juzgado contencioso quizás sí. Yo comprendo que es complicado, pero... Es que esto yo lo he visto innumerables veces, lo que tú me estás planteando. O sea, yo he tenido asociaciones que han pedido, pues no sé, información, da igual, sobre control de palomas, sobre lo que sea, y el ayuntamiento pues no ha respondido. Entonces, ahí es que no podemos hacer nada. No es un delito, no es un delito. Es una pasividad de la administración y, desde luego, pues para ello a la administración solo le enmienda la plana a los jueces. ¿Vale? Si en una visita al domicilio como veterinario municipal veo que un animal puede haber sido maltratado por omisión, ¿necesito llamar a la policía para poder proceder a decomisar a ese animal? Esto teniendo en cuenta que el poseedor no se oponga. ¿Es veterinario municipal? Es que no... Sí. Es veterinario municipal. Él es veterinario municipal y dice que cree que puede haber indicios, ¿no?, de maltrato por omisión. Si necesita llamar a la policía local para proceder a decomisarlo. Vamos a ver, sí. Yo llamaría a la policía local porque aunque seas veterinario y seas veterinario del ayuntamiento, la facultad del decomiso no la tiene todo el mundo. Entonces, la policía local sí. Y luego, además, tenéis que tener en cuenta que en el proceso, o sea, una vez que se lleve a cabo esa decomiso, de hecho, o sea, es decir, vas con la policía y te lo entrega el dueño, porque si no te lo entrega el dueño ya tenemos otro problema, inmediatamente esa orden de decomiso tiene que ser ratificada y refrendada por el órgano competente del ayuntamiento, si no, no sería válido. Entonces, yo... a ver, en petit comité te puedo decir que si vas a un sitio y el dueño no dice nada y te llevas al animal, al perro, bueno, pero ahí corres un cierto riesgo. Yo prefiero llamar a la policía local y ahí levanta atestado, porque es que te puede decir que te lo cede y luego decir que no. ¿Sabes? O sea, tú te lo puedes llevar porque dices te lo cedo y luego arrepentirse, y, en fin, yo llamaría a la policía local, ¿vale?
Nos comentan también, en cuanto a los centros municipales de recogida, ¿tienen ellos que denunciar a la policía si recogen algún animal con signos de maltrato o ellos mismos pueden iniciar un procedimiento sancionador al ser parte del ayuntamiento? No, yo entiendo que no pueden iniciarlo. O sea, los centros de protección animal, los centros municipales, aunque sean centros de la administración, no son los órganos competentes para iniciar. Lo que sí ellos pueden trasladar al órgano competente, a la concejalía correspondiente, los hechos. Estaríamos eso, uniéndolo a lo que hemos visto de las formas de iniciación, estaríamos en el tema de inicio por iniciativa propia. Sería otro ejemplo. Yo he puesto como ejemplo el inicio del expediente por iniciativa propia en el caso de que sea la policía local, por ejemplo, la que ha visto un caso, ¿no? Pero también se puede coger este caso, llegada al Centro de Protección Animal Municipal de un caso así, entonces, traslado, se pone en conocimiento del concejal correspondiente, en el ayuntamiento mío es el de participación, en otros ayuntamientos será otro, para que inicie el procedimiento, y lo iniciará el órgano competente. Normalmente el Centro de Protección Animal no es competente para ello. Nos preguntan también, pero bueno, ya lo resolvimos, ante la inacción del ayuntamiento, si se puede recurrir a la administración autonómica, y nos preguntan cómo se denuncia ante la administración autonómica. Mira, hay que ver, por ejemplo, las leyes de protección animal autonómicas. En algunas leyes, en casi todas, se establecen diversas obligaciones para los ayuntamientos. O, por ejemplo, las leyes autonómicas establecen unas infracciones y le dan potestad de vigilancia y cumplimiento a los ayuntamientos, o sea, que sean los vigilantes. En esos casos sí que podemos acudir a la comunidad autónoma y poner en conocimiento que esas obligaciones se están incumpliendo, ¿vale? Eso es lo que te puedo decir. ¿Cómo se denuncia ante la comunidad autónoma? Pues bueno, simplemente pues una denuncia como puedas ante cualquier otro sitio, a registro y a la oficina, es que no me sale al servicio correspondiente de protección animal. O sea, siempre que se incumplan obligaciones que la ley autonómica le imponga a los ayuntamientos, puedes acudir a la comunidad autónoma. Si la ley autonómica no impone obligaciones o la que están incumpliendo no está impuesta por esa ley, pues volveríamos al tema de no me hacen caso, insisto, y si no juzgan. ¿Vale? Nos preguntan también algún modo de encontrar las sentencias a las que te has estado refiriendo, o algunas de las más importantes. No Sí. recuerdo si están incluidas en el PowerPoint. No, a ver, hay una que sí, creo, no lo sé. No, la última que os he dicho, que esa es muy, muy, muy interesante, la sentencia del Constitucional, que es la única que hay en este tema. Porque luego os he mencionado otra sentencia que es del Tribunal Supremo del año 2003, que esa es la que dio la potestad a los ayuntamientos de imponer infracciones y sanciones. Pero la que os he comentado, la segunda, esa ni siquiera la he puesto. Si queréis yo os digo la fecha, o si hay alguna manera luego de hacerosla llegar, yo las tengo. Sí, o podemos poner por aquí en el chat alguna referencia. Bueno, pues lo tengo que mirar. Vale, ahora intentamos acabar de resolver las preguntas. Vale. Vale. La persona que nos hacía la primera pregunta, referida a los animales que los tiraban como si fueran residuos, nos dice: un animal muerto es un residuo doméstico en la Ley Autonómica de Baleares. Su gestión cae en los municipios. No se puede hacer rigor a un servicio dedicado a esta actividad para garantizar la custodia de pruebas y la identificación del animal. Muchas gracias. No entiendo muy bien la pregunta, Irene, lo siento. Según la Ley Autonómica Balear, un animal muerto es un residuo doméstico, ¿no? Su gestión cae en los municipios. Sí. Como intentar garantizar la custodia de pruebas y la identificación del animal. Entiendo que son casos de animales, claro, no identificados, que los tratan como residuos y que nunca llegan a comprobar de quién era, con lo cual no se puede conocer el maltratador. Bueno, es que claro, es que uno de los grandes temas y uno de los grandes problemas que también nos encontramos es que en el caso de animales, pues lo que aparecen abandonados o tal y cual, es que lo primero que hay que hacer es mirar el chip.
Ahora, si no tienen chip, la cuestión es imposible. La cuestión es imposible. ¿Cómo puedes identificar a un animal si no lleva chip? Es que es imposible. Es muy difícil, vamos. No le acabo de entender bien la pregunta, no obstante. Luego nos preguntan también si se puede interponer una denuncia por maltrato animal en base a grabaciones, creo que ya lo había preguntado, ¿no? Hechas hace 1 año o 2 años. Si eso Bueno, ese es el tema de la prescripción. Vale. Que ya La tenía duplicada. ¿Qué se puede hacer como asociación y como vecinos si estamos pagando la acogida de animales abandonados, pero los gatos no son recogidos porque donde van los perros no existe una instalación específica para gatos y no hay ningún plan para implantarla? Este servicio lo facilita el Consejo Comarcal, que se constituye por más de 20 municipios. A ver, el centro municipal no tiene espacio para los gatos. Parece que solamente recogen a perros. Perros. Los gatos no son recogidos porque no hay instalación específica para gatos. Ya, bueno, pero es que, vamos a ver, no sé qué municipio, da igual, no sé qué comunidad autónoma, da igual. La obligación de la recogida de los animales de la calle es del ayuntamiento, de los perros y de los gatos. Con la salvedad de los gatos ferales, que como sabemos todos, no los puedes meter en cualquier sitio y se está organizando en la mayoría de municipios por el método CES o CER. No sé, es que un gato tiene la misma obligación de atenderlo como ayuntamiento que un perro. No sé muy bien cuál es la pregunta, o sea. Yo creo que va más por el tema también de inacción, ¿no? Inactividad, sí. Bueno, claro, a ver, está claro, o sea, tienes la obligación. Hay que mirar a ver si en la ley autonómica lo establece, porque la mayoría, como he dicho antes, muchas de las leyes autonómicas establecen esa obligación de que los ayuntamientos recogerán, pam, 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 pam. Si se establece ahí, denunciarlo ante la comunidad autónoma. Es que otra cosa complicada. Luego nos preguntan también si es lícito que un ayuntamiento limite en su decreto el número mínimo de gatos para que se pueda registrar una colonia. Un número mínimo, dice. Sí. Número mínimo. Se limita el número mínimo de gatos para que se pueda registrar una colonia, que a lo mejor con menos de X gatos no permiten que se registre la colonia. A ver, es que yo diría que sí que es lícito porque la gestión de las colonias, eso sí que es una potestad absolutamente municipal. Entonces, los ayuntamientos sí que establecen su protocolo o su reglamento de los CES y sí que pueden, claro, porque ten en cuenta que la formación de una colonia teóricamente va a ser el ayuntamiento el que va a cubrir la alimentación, la esterilización, etcétera. Entonces sí que a lo mejor establece un mínimo de sujetos o de individuos para que se haga esta colonia. Sí que sería, eso sí que entra dentro de la potestad del ayuntamiento, sí lo veo. Luego nos preguntan también, ¿los centros zoosanitarios municipales no pueden de oficio actuar como inspección al ser profesionales veterinarios conveniados con ayuntamientos, dar traslado y que se incoe de oficio? Sí, bueno, si hay un convenio con los ayuntamientos, sí, yo entiendo que sí, que pueden tener labor inspectora. Si se están actuando en convenio con el ayuntamiento, yo entiendo que sí. Bueno, viene una pregunta bastante larga. Mi ayuntamiento no hace absolutamente nada en referencia a la gestión de las colonias felinas. A causa de esto hay una sobrepoblación de gatos descomunal. Los vecinos, cansados de quejarse al ayuntamiento y de que no se les dé solución, envenenan a los gatos. Incluso el propio ayuntamiento ha contratado a una empresa para capturar a los gatos y llevarlos a un encerramiento que ha hecho el ayuntamiento donde los tienen encerrados durante más de 70 días para luego soltarlos en la montaña cerca de un parque natural protegido. Y muchas cosas más. Desde nuestra asociación ya se ha denunciado en los juzgados y hay 3 procedimientos penales abiertos por estas causas. Pero la ley es muy lenta y los vecinos siguen envenenando gatos. Los últimos esta semana pasada. También hay varias demandas en el juzgado de lo contencioso administrativo contra el ayuntamiento por silencio administrativo y otra demanda contra la policía local. Mi pregunta es, viendo que María Luisa conoce muy bien las obligaciones de los ayuntamientos, ¿hay algún modo de que me pueda poner en contacto
con ella para asesorar sobre los artículos, seguir haciendo hincapié en que se cumplan sus responsabilidades y obligaciones. Muchas gracias. Bueno, como comenté también al principio de esta masterclass, lo interesante es que también va a haber un curso donde se pueden resolver muchas más dudas, porque como bien comentaba María Luisa, es un tema extenso, entonces es verdad que no podemos tratar absolutamente todos los aspectos en esta masterclass, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad, a partir de mañana empezaremos a anunciar esta Escuela Fundación Franz Weber, donde también pues, se puede realizar un curso en el que habrá sesiones de tutorías personalizadas, foros para comentar todos los temas y debates con otros compañeros, descarga de materiales, en fin, esto solamente es como una introducción, digamos, a la materia, pero no se pueden abordar absolutamente todas las cuestiones, entonces también les invitamos a que bueno, revisen nuestra página web mañana, estén atentos a las redes sociales y si les interesa, pues realicen este curso porque realmente son muchísimas dudas las que despierta esta materia concreta. Y María Luisa, no sé si quieres comentar algo más también en relación a este curso, un poco lo que incorpora, ¿no? lo que se ofrece. Bueno, pues un poco, a ver, esta charla de hoy, o esta exposición de hoy, un poco es la condensación de lo que luego va a ser el curso, o sea, porque evidentemente es mucho más amplio. Luego, este año lo que también se ha implantado bastante es más casuística, ¿no? Más cuestiones prácticas. Aunque es imprescindible conocer la teoría, conocer bien el procedimiento administrativo para saber cómo lo tenemos que manejar, pero ya os digo, va a haber casos prácticos, va a haber jurisprudencia y sobre todo también el contacto entre nosotros directo para que se puedan plantear las cuestiones. Entonces yo pienso, bueno, que si el que esté interesado en profundizar en el tema del procedimiento administrativo, yo creo que puede ser muy interesante. Estoy buscando para poner la sentencia del Constitucional. Vale, de acuerdo. Voy a revisar alguna más, pero creo que por el momento no tenemos más. Para poneros la fecha exacta, es que ahora mismo no me acuerdo. A ver. No sé si se me escapó alguna pregunta por aquí. Creo que no. Bueno, nos agradece muchísimo la masterclass, María Luisa. Nos alegramos muchísimo de que haya resultado de interés. Y también incluso desde Ecuador nos están viendo y les ha resultado interesante. Bueno, pues como decía, tendremos disponible dentro de ya, mañana, para hacer las inscripciones este curso a través de escuelafffw.org. Actualmente no está disponible, estará disponible mañana. La anunciaremos mediante las redes sociales de la Fundación Franz Weber y después también anunciaremos este curso en concreto para que se puedan inscribir si tienen interés en profundizar en la materia. Y también a través de esta escuela realizamos otras formaciones. Además, muchas de ellas son gratuitas y tenemos diferentes cursos con materiales descargables, con distintos contenidos, tanto sobre cuestiones más relativas a animales de compañía, como más genéricas en cuanto a diferentes especies de animales, incluso un curso también sobre fundamentos éticos y científicos en esta materia, sobre violencia interrelacionada. Son muchos los cursos que pueden realizar. Y también iremos proporcionando cada vez más masterclass sobre diferentes temas. También les animo a inscribirse a la masterclass del día 25 sobre la gestión ética de perros considerados potencialmente peligrosos. Tenemos a 2 doctoras veterinarias que hablarán tanto del presente como del futuro, que nos esperemos, ojalá, relativo a estos animales para que, bueno, dejen de considerarse como peligrosos simplemente en base a su raza, ¿no? Y como digo, pues será una masterclass también muy interesante de 2 horas de duración con 2 doctoras veterinarias y pueden encontrar pues, toda la información en las redes sociales también de la Fundación Franz Weber y mañana mismo también en escuelafffw.org. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más de último momento mientras María Luisa busca. Ya tengo las 2 sentencias, por deciros las fechas. Perfecto, si me las puedes enviar, Sí. no estoy segura que puedas comentarlo tú con todos los alumnos. Si me las puedes enviar y las reenviamos.
Bueno, si quieres te lo digo, pero solo te doy las fechas porque, mira, la primera que he comentado, que es la que establecía la posibilidad de fijar infracciones por parte de los ayuntamientos, es la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2003, de la Sala de lo Contencioso. Perdón, creo que tengo algo bloqueado. Voy a hablar un segundo con la compañera para ver si puedo poner. Si no, de todas formas, si lo pueden anotar, me imagino que siguen aquí las personas que estaban interesadas Ah, vale. en esa respuesta, así que si siguen aquí, Bueno, si lo vuelves a decir para que lo anoten, por favor. sí. Bueno, pues la primera que os he dicho, la que establecía la posibilidad de infracciones por parte de los ayuntamientos, es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 29 de septiembre de 2003. Perfecto. Y luego hay la otra sentencia que os he comentado del Constitucional. Esta es una sentencia porque en el año 2017 se promulgó la Ley de Protección Animal de La Rioja. Entonces, varios diputados y demás promovieron una cuestión de inconstitucionalidad. Llevaron la ley al Constitucional por considerar que había algunos artículos que violaban la Constitución. Entonces, el Constitucional dictó sentencia bueno, sobre el fondo, es muy interesante para los que os dedicáis a esto leer esta sentencia, pero también habla lo que os he dicho, crea un poco el concepto de las políticas públicas de protección animal, importante. La otra a lo mejor tenéis más dificultades para encontrarla, esta es muy sencillo de encontrar, es la sentencia de 15 de julio del 2020, la sentencia 81/2020 del Pleno del Tribunal Constitucional. Esta la encontraréis muy fácil en internet, ¿eh? Bueno, deciros también que esta sesión se va a quedar grabada, como comentamos, y la subiremos también a esta página web, a Escuela FFWRG, para que podáis verla en diferido también, si tenéis interés o si se os ha escapado alguna cosa, como comentaban por aquí, para no tener que tomar apuntes, pues iremos subiendo las masterclass que vayamos realizando también para que nos quede un buen banco de información y bueno, y así podamos seguir aprendiendo entre todos. También sé que hay personas que están inscritas, que son especialistas en distintas materias, por lo tanto, animarles a que nos escriban también a Escuela Fundación Franz Weber, si quieren pues ellas mismas colaborar también con nosotros, impartir alguna masterclass o impartir algún curso en el futuro. Les animamos a que nos escriban también, porque al final, bueno, la intención es ir creando una red de contactos cada vez mayor, aprender los unos de los otros y solamente así intentar mejorar en la práctica la vida de los animales y en definitiva de nuestro entorno. Pues por mi parte nada más, agradezco de nuevo muchísimo a todos los asistentes su tiempo y su interés en esta materia, también a Intercid, operadores jurídicos por los animales, pues agradecemos mucho realizar esta actividad con ellos, además de las otras formaciones, y a María Luisa, por supuesto, que bueno, menos mal que mis compañeras al final ya lograron darte tu propia identidad y que dejáramos de ser dos Irenes, como al principio. Así que nada, por mi parte... Bueno, pues yo muchísimas gracias, reitero las gracias a Intercid, a la Fundación Franz Weber por esta oportunidad y sobre todo a los que habéis tenido la paciencia de estar ahí escuchando esta masterclass. Muchísimas gracias a todos por el interés y las preguntas. Pues lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias. Esperamos verles pronto y nada, y que sigan interesados en la materia y que se sigan inscribiendo a las demás masterclass y a las demás formaciones. Muchas gracias.